comentarios y algunos análisis que hemos podido efectuar a la necesidad y a los requisitos y necesidades para poder reiniciar actividades. En realidad no pretendemos hacer un análisis de todas las normas que se han emitido a lo largo de este periodo de cuarentena o de emergencia sanitaria, que son bastantes en realidad. Y muchas de ellas han venido siendo modificadas a lo largo del tiempo, lo cual sin duda ha generado una serie de dudas en todos nosotros y probablemente en todos ustedes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer, entiendo que no creo que todos, muy pocos deben ser abogados, de manera tal que vamos a tratar de hacer de la manera más práctica y entendible qué es lo que tenemos que hacer para poder reiniciar nuestras actividades. Como recordarán todos, a través del Decreto Supremo 08/2020 de PCM, a raíz de la pandemia mundial del COVID-19, pues se declaró el estado de emergencia sanitaria por un periodo de 90 días. Recientemente, esta semana, ha salido publicado la prórroga a este periodo, que en principio culminaba el 10 de junio de este año, y este ha sido prolongado por 90 días adicionales, el cual concluirá el 7 de septiembre de este año en principio, salvo que esto sea prorrogado. ¿Eso qué significa? Significa pues que toda la normativa fundamentalmente de carácter laboral que se ha venido emitiendo durante este periodo, pues se prolonga hasta ese periodo, de manera tal que todas las normas laborales, fundamentalmente, o de emergencia sanitaria que se han venido emitiendo, pues se continuarán aplicando hasta el 7 de septiembre en principio, ¿no? Hay que diferenciar con lo que es la cuarentena o periodo obligatorio de inmovilización, el cual involucra que la gente no pueda salir de su domicilio salvo para determinadas actividades, y el cual el gobierno ha venido flexibilizando, pero lo ha ampliado hasta el 30 de junio. De manera tal, una cosa es el aislamiento obligatorio social y el otro es el periodo de emergencia sanitaria. Nosotros lo que vamos a hablar es básicamente para este periodo de emergencia sanitaria, y a raíz de justamente este periodo de emergencia sanitaria se emitió este Decreto Supremo 044, en donde se decretó este aislamiento social obligatorio y en el cual se paralizaron la totalidad de actividades, a excepción de algunas actividades que estaban señaladas en ese propio Decreto Supremo, dentro de los cuales está, por ejemplo, las actividades que desarrolla Petroperú en el tema de producción y comercialización de hidrocarburos, y algunas otras actividades muy excepcionales, ¿no? Posteriormente ya se han venido emitiendo algunas otras normas relacionadas a la reanudación de actividades a través del Decreto Supremo 080, que luego, bueno, ha venido siendo modificado. Se estableció estas famosas 4 fases de reinicio de actividades, dentro de las cuales se planteó esta primera fase de inicio de todas estas actividades, y para lo cual indudablemente, a efectos de poder cautelar la vida y la salud de los trabajadores, establecieron una serie de requisitos. Es decir, no se podía reiniciar de manera inmediata todas estas actividades, sino sin duda lo que había que es cumplir determinados requisitos, dentro de los cuales, un momento más comentaré, está el plan de vigilancia que debemos tener todas las empresas, ¿no? Entonces, estas actividades que en principio han sido aprobadas para esta primera fase, y que el día de ayer, o anteayer, hoy en día, se ha publicado ya la posibilidad, al día de ayer, justamente a través del Decreto Supremo 101, la posibilidad del reinicio de la segunda fase de actividades, que entendemos será a partir de junio o julio. La fecha todavía no la han establecido y está sujeta también a requisitos, pues ya vamos reiniciando algunas actividades, ¿no? Entonces, acá les estamos mostrando una suerte de secuencia de cuáles son las disposiciones generales que se han venido emitiendo y que las hemos considerado las más importantes, porque
han venido generando algunas modificaciones con relación al tema más importante que es el plan. Se emite la resolución 239-2020 MINSA, que es la que podemos llamar la norma marco para efectos de reinicio de las actividades e incluso de continuidad de las actividades que ya venían operando, en el cual se establecen los lineamientos que deben tener los planes de vigilancia destinados a todos los empleadores a efectos de poder reiniciar las actividades. Esta es una norma bastante extensa, que han tenido posibilidad de revisarla, pero que a través de determinados capítulos que están ahí señalados, pues establece la necesidad de tener un plan que cumpla esos lineamientos mínimos que están ahí en la 239. Vale decir, nuestros planes de vigilancia del que el 239 obliga a todos los empleadores que realizan alguna actividad que se esté reiniciando o que esté continuando, establece los requisitos mínimos a cumplir. ¿Podrán ser mejorados? Pueden ser mejorados, sin duda. Pero por debajo de esos requisitos, pues no habrá la posibilidad de poder reiniciar actividades o que nuestro plan pueda establecer requisitos menores a los establecidos en esta resolución ministerial 239. En ese contexto, pues sale este decreto supremo 080-2020, que se lo comenté hace un momento, que es el que establece cuáles son las actividades que pueden reiniciarse en esta primera fase. Lo vimos en el cuadro anterior, parece. Y en el cual, al establecerse estas fases, igual establecen este requisito de la necesidad de tener estos planes, que las empresas tengan que tener este plan de vigilancia hacia los trabajadores, pero además establece la necesidad de que los sectores, cada uno de los sectores en un determinado plazo, emitan lineamientos y protocolos específicos para cada uno de los sectores y de focalización geográfica, a efectos de que las empresas de cada uno de estos sectores puedan elaborar y presentar sus planes, ¿no? Entonces, esta resolución 239 ha sido modificada luego por una resolución ministerial 265, ahí están señaladas las modificaciones. El decreto supremo 083-2020 PCM hace una modificación de grupos de riesgo. Probablemente han podido ver, vieron en la televisión este tema relacionados a las personas con masa muscular mayor de 30, luego mayor de 40. En rigor lo que han hecho es flexibilizar la posibilidad de que los trabajadores comprendidos en grupo de riesgo puedan ingresar a trabajar. Como van a ver luego, posteriormente, incluso las normas ya prevén la posibilidad que estos trabajadores, a través de declaraciones juradas, bajo un filtro del médico ocupacional, puedan también reingresar a trabajar, hacer trabajo presencial, o sea, no solo remoto o estar en licencia con goce de haber compensatoria. Pero es en rigor lo que van haciendo es flexibilizar un poco las normas para que las empresas puedan contar con un mayor número de trabajadores que les permitan reiniciar sus actividades. En el caso específico del sector hidrocarburos, se emitieron dos resoluciones ministeriales, la 128, 129, que luego la modificaron con la 135, en el cual se dieron lineamientos específicos para el caso de empresas que realizan actividades de hidrocarburos, ¿no? El tema puntual en el relacionado al plan de vigilancia, ¿no? Inicialmente, ¿cuál era el requisito, o más que el requisito, cuál era el camino a seguir a efectos de poder reiniciar actividades? El camino que establecieron fue que el decreto supremo 080 justamente era que las empresas tenían que elaborar un plan sobre la base de la resolución ministerial 239 y sobre la base de los lineamientos que emita cada uno de los sectores. Elaborado este plan, tenía que ser trasladado
a tenía que ser trasladado a el respectivo sector para que el sector pueda validar este plan. Posteriormente, una vez validado, este plan pueda ser incorporado en la plataforma del SICOBI. Es decir, el requisito para poder reiniciar actividades era tener el plan, que el plan sea validado por cada uno de los sectores competentes a cada una de las actividades y que esto sea, posteriormente, una vez validado, sea colgado en la plataforma del SICOBI. Esto se ha ido flexibilizando también, esta norma se ha ido flexibilizando. Posteriormente al decreto supremo 080 se emite el decreto supremo 094, en donde lo que se hace es establecer algunas actividades que ya no iban a tener esta rigurosidad del camino a seguir para la aprobación del plan, sino que iban a tener lo que denominaron control posterior. Es decir, la posibilidad de elaborar su plan, colgarlo al SICOBI, comunicarlo a su sector y que el sector sería el que vendría aprobando. Sin embargo, ya no condicionaba la aprobación al reinicio de actividades. Esto aún ha sido más flexibilizado a través del Decreto Supremo 101, en el cual ya lo que se ha establecido es que los empleadores, a una de las empresas, que van a hacer es elaborar su plan, obviamente sobre la base del 239, elaborarán su plan y elaborado su plan lo colgarán en el SICOBIC. La propia norma, este decreto supremo 101, que como le digo salió el día de ayer, ha establecido que en realidad era una norma que ha sido señalada para el reinicio de la fase 2, establece algunas normas relacionadas a las actividades de la fase 1. En el numeral 3.1 establece justamente este camino que les estoy indicando, que es el realizar un plan y colgarlo directamente al SICOBIC. Pero y en el caso de las actividades de la fase 1, lo que esta norma ha señalado es dos situaciones. Lo que en rigor ha dicho, aquellos que ya tienen aprobado, es decir, que han seguido el camino que señaló inicialmente el 080, ya fue aprobado por su sector y colgó en el SICOBIC, pues eso es válido. Pero para aquellos que aún no lo han hecho, se rigen por lo dispuesto en este 101. ¿Y qué es lo que dice este 101, el numeral 3.1? Lo que está señalando justamente es que de manera directa y de manera automática los empleadores iniciarán o pondrán sus planes en la plataforma del SICOBI. Adicionalmente, este decreto supremo lo que señala que la única excepción para no tener plan, es decir, ya de por sí el 239 obligaba a todos los empleadores, y es el término que usa el 239 para cualquier tipo de actividad. El decreto supremo 101 lo que hace es decir, muy bien, aquellos todos siguen con la obligación de tener un plan, a excepción de personas naturales. Es decir, ya de alguna manera esa duda de que la norma nos daba anteriormente de que podría haber algunas otras actividades o algunas otras personas jurídicas que no tendrían obligación de tener el plan, pues acá de alguna manera ya lo ha aclarado y precisado, señalando que los únicos que estarían exceptados son aquellas personas naturales que realizan alguna de las actividades autorizadas en cada una de las fases. Entonces, esta ha sido la secuencia normativa que ha tenido lo relacionado a este tema de la posibilidad del reinicio de actividades y el requisito justamente que acá está señalado, que es el de tener poder realizar todas, para poder realizar el reinicio de actividades, es el que tenga que tenerse este plan colgado en el SICOBI. Creo que con esta presentación hemos podido, de repente, en todo caso,
ahora una fase de preguntas y respuestas, pero hemos querido darles un marco general de cuáles son los lineamientos que se han venido dando para efectos de poder reiniciar actividades en este marco del periodo de emergencia sanitaria. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Paiva. Continuando con el programa, le vamos a dar pase al ingeniero Jorge Almestar, quien expondrá de la implementación del plan en el proyecto Modernización Refinería Talara. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes con todos. Agradeciendo nuevamente la participación. Tenemos una sala con bastantes participantes. Muchas gracias por su tiempo. Permítanme, por favor, presentarles una descripción ejecutiva de lo que es el plan de reinicio para el proyecto de la nueva refinería Talara. Se puede ver, Carlos, ¿verdad? Ve y se escucha bien. Continúe. Gracias. Bueno, la presentación tiene 3 temas. Primero voy a pasar rápido describiendo cómo está compuesto el proyecto de la nueva refinería Talara, la organización, el cliente, los contratistas principales directos que tiene el proyecto. Después hablarles un poco del contenido del plan del PMRT, el plan de vigilancia que exige la normativa del gobierno. Y como tercer punto, cuáles son los pasos y las gestiones que se han tenido o se han llevado a cabo con respecto a su aprobación. El primer punto es la organización del PMRT. Es una foto panorámica tomada desde nuestros drones para las obras en ejecución del PMRT. Y si me es la composición actual que tiene el proyecto. Por supuesto, es el resumen de ella. No quiero con ello dejar de lado y de mencionar o dejar de mencionar que la organización del proyecto, pues, que llevó a más de 9.000 personas el mes de marzo en Talara, más de 1.000 personas entre cliente, contratista y subcontratistas, es mucho más que este resumen, ¿no? Este es solamente un resumen de las principales empresas que conforman el proyecto de Petroperú en Talara, ¿no? La supervisión del proyecto, como saben, está a cargo del consorcio CPT, ¿no? El consorcio Proyecto Talara, conformado por 3 empresas, la empresa IDON, la empresa Nippon Koei y la empresa Sumo, ¿no? Como consorcio. Y como contratistas directos del proyecto, los principales tenemos los que se encargan de las unidades de proceso y servicios utilitarios, la empresa española Técnicas Reunidas, el contratista que se encarga de las unidades auxiliares y trabajos complementarios, el consorcio conformado por la empresa española Cobra y la empresa china Sinohydro, bajo los 2 primeros mencionados bajo el modelo de contratación tipo suma alzada, EPC suma alzada. El tercero es la línea eléctrica externa, un contrato bajo la modalidad BOM, es decir, una construcción con inversión por parte del contratista, ¿no? Para operarlo por un periodo de 30 años, y esta inversión se devuelve a través de los pagos de suministro de este servicio eléctrico, ¿no? En este rubro tenemos al responsable, la empresa del consorcio Transmantaro. Tenemos también las unidades auxiliares alternativas. Como parte de la estrategia del proyecto, se decidió que dado el tiempo que nos tomó contratar las auxiliares y al haber un desfase, las unidades existentes, se conformó un proyecto del cual es responsable la empresa Demen, en Talara, para tener principalmente agua y vapor, que nos permita las primeras fases de arranque, comisionamiento de arranque de la nueva refinería, ¿no? Y otros servicios de suministro para el precomisionado del proyecto, donde tenemos principalmente a las empresas Tamoín, Praxair, Iredi y Ferenergy, ¿no? Nuevamente insistir, este es solamente un resumen
las más de 60 empresas entre contratistas y subcontratistas que trabajan en el proyecto y que han sumado en el pico de trabajo más de 9.200 personas. El contenido del plan de vigilancia del PMRT en el contexto de esta charla, ¿no? Si me permiten también un poco de propaganda, el trabajo que se ha realizado entre los 9.000 personas. Este es el izaje de uno de los componentes de la planta de Flexicocking, ¿no? Y este es el contenido del plan de vigilancia del PMRT, alineado principalmente, como explicaba el doctor Paiva, porque creo que todos somos conscientes de que finalmente, aun cuando ha habido una emisión de normativa bastante alta y una variación de ellas en el tiempo, finalmente la resolución ministerial 239-2020 del MINSA ha sido el documento maestro, el documento transversal y el más importante para determinar cuáles son las acciones que las empresas deben realizar de cara a sus actividades, ya sea la continuidad o para el caso que trae el PMRT, para el reinicio de estas actividades dentro del marco de esta pandemia por el COVID-19 y la emergencia nacional en Perú, ¿no? Este plan de vigilancia, como ven, guarda todos los parámetros establecidos por la resolución ministerial 239 y que después han sido recogidos en los diferentes documentos ya del sector, como son la resolución ministerial 128 y 129 del MINEN y la resolución viceministerial 016 también del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Está dividido o compuesto en dos capítulos, criterios generales y criterios específicos. Los criterios generales, aquí se han incluido los datos de la empresa, ¿no? En este caso Petroperú, los datos del proyecto, ¿no? La nueva refinería Talara, ¿no? En este punto de datos del proyecto hemos debido incluir datos como objetivo y alcance del plan, el lugar de trabajo y personal del proyecto. Aquí están nombrados todo el personal que las empresas contratistas directamente nos han alcanzado para describir y listar todo el personal que trabaja en el proyecto. La memoria descriptiva que se incluye como parte de datos del proyecto, el cronograma, que obviamente es un cronograma preliminar de este plan de vigilancia, con la ayuda y la información que nos alcanzan los contratistas. Obviamente, insisto, es un lineamiento todavía preliminar que se va a ir ajustando y enviándose a las autoridades a medida que los contratistas nos vayan alcanzando los planes de detalle en niveles más precisos, ¿no? Y la declaración jurada, por supuesto, de la empresa con respecto a no tener ningún tema corporativo, ningún tema de gestiones administrativas o desviaciones, ¿no? Y con respecto a criterios específicos, que eso es lo que está orientado a la prevención misma ya del contagio del COVID durante el desarrollo de las actividades, desde el transporte del personal hasta su salida y regreso a sus sitios de descanso, ¿no? Medidas que están divididas entre la prevención y el control ante el riesgo mismo, medidas para el personal del grupo de riesgo. Aquí, como recuerdan, los que han tenido oportunidad de leer la RM 239, aquí hay una calificación y una clasificación del personal de los grupos de riesgo, ¿no? Y para cada grupo de riesgo, por supuesto, establece una serie de medidas. De las más importantes, recuerden que tenemos el tema de las pruebas rápidas que solicita como prevención el documento, y disposiciones específicas y anexos, ¿no? Dentro de los anexos, seguramente el más importante es el número 4, que determina pues la composición misma del plan de vigilancia, y anexos referidos también a la información que se debe ir enviándole a los CINERMIN, ¿no? En una plataforma que va a establecer el Ministerio de Energía y Minas con respecto a informaciones de riesgo del proyecto, para que los CINERMIN, que es el ente al que se le ha encargado, verifique el cumplimiento de este plan de vigilancia, vaya auditando y verificando que todo se esté desarrollando de manera correcta y adecuada, ¿no? Recuerden también que el plan
la resolución viceministerial 016 establece que las 2 primeras semanas a partir de aprobado el plan, se debe tener como máximo de cantidad de personal, perdón, de porcentaje de desarrollo de proyecto, un 40%, ¿no? Lo que significa que las semanas que continúan vamos a tener esta restricción de máximo 40% de desarrollo de proyecto, y a medida que estas actividades se vayan monitoreando, se va a ir incrementando gradualmente el reinicio del proyecto, ¿no? Eso es un poco lo que establece los documentos del gobierno y que están siendo plasmados en nuestro plan de vigilancia. En cuanto a las aprobaciones que se han debido gestionar para el plan del proyecto, este es un resumen de las actuaciones que ha tenido Petroperú. El 25 de mayo, el lunes 25 de mayo, presentamos el plan de vigilancia, dado que nosotros somos el empleador, en este caso, referido al proyecto en curso. El documento del gobierno señala que debemos presentar el plan de vigilancia a nuestro sector, que es el del Ministerio de Energía y Minas, el MINEN. Eso se hizo el lunes 25 de mayo. El 29 de mayo, el MINEN nos entrega un documento dando por revisado y verificado la estructura del plan de vigilancia. Lo que hacen ellos, recuerden, es dar una conformidad de que el plan tenga toda la estructura que establece el 239, ¿no? Con este documento, el lunes 1 de junio, registramos nuestro plan de vigilancia en el SI COVID del Ministerio de Salud, y el día 2 de junio nos enviaron el documento de la dirección del MINSA aprobando el plan de vigilancia del proyecto Nueva Refinería Talara, ¿no? Con ello quedamos expeditos para el reinicio de actividades, por supuesto, en coordinación con las demás gestiones ya operativas de cada contratista y subcontratista, ¿no? Eso es, en resumen, la presentación, y muchas gracias nuevamente por su participación. Quedo por supuesto, atento en la charla para al final responder las preguntas que se realicen. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Jorge Almestar. Ahora, continuando con el programa, vamos a tener una presentación a cargo de Juan Carlos Guaylupo, de Seguridad, Supervisor Seguridad y Salud Ocupacional, y el doctor Jaime Takayama, jefe de Servicios Médicos. La presentación es Plan para el retorno a labores en instalaciones de Petroperú. Le damos primero el pase a Juan Carlos Guaylupo. Sí, buenas tardes, estimados señores contratistas y público en general. Carlos, ¿me confirmas que se puede apreciar la diapositiva y el audio está correcto? Sí, el audio y la diapositiva se puede ver. Continúa, Juan. Gracias. Bueno, el motivo de esta presentación es describir el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en Petroperú, refiriéndonos especialmente a los puntos de interés para las empresas contratistas. Vale la pena recalcar que este documento ha sido elaborado por nuestra empresa con el objetivo principal de cuidar la salud de todas las personas que acuden y acudirán gradualmente a nuestras instalaciones, por medio de medidas de seguridad y salud ocupacional eficaces para prevenir la infección y propagación del COVID-19. Este documento, como ya mencionaron anteriormente, cumple las resoluciones ministeriales 239-2020 del MINSA, 128-2020 del MINEN y sus modificatorias. Asimismo, ha sido aprobado por el MINSA el día 2 de junio, como pueden apreciar en esta captura de pantalla que estoy señalando de la web del MINSA. Repasando rápidamente, el plan COVID que hemos presentado tiene la siguiente estructura, de acuerdo a la resolución 239-2020 del MINSA. Tiene la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay una introducción, los objetivos, descripción de la empresa Petroperú,
la nómina de los profesionales del área de seguridad y salud, la nómina de los trabajadores de la empresa de acuerdo al riesgo de exposición al COVID-19. Luego vienen todos los procedimientos de prevención del COVID. Estamos hablando de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, de la identificación de sintomatología, lavado, desinfección de manos, medidas preventivas, EPPs, etc. Asimismo, tenemos los procedimientos para regreso y reincorporación al trabajo, haciendo la diferencia, ¿no? Que regreso es distinto a reincorporación, porque la norma indica que en el caso de reincorporación, el trabajador que vuelve a la instalación estuvo contagiado del COVID-19. En el caso del regreso, no hubo contagio del COVID. Luego vienen las responsabilidades para el cumplimiento de este plan, un presupuesto estimado, una descripción de cómo se realiza el proceso de adquisición en la empresa y los anexos. De estos anexos, hay dos que son de suma importancia y de interés para todos nuestros contratistas. Estamos hablando del anexo 8 y del anexo 9. En el primer anexo tenemos el procedimiento PROA 1-350 en su versión 1, que son las medidas de seguridad y salud ocupacional para retorno a labores en las instalaciones de Petroperú en esta coyuntura del COVID. Y en el anexo siguiente tenemos el procedimiento PROA 1-359, que trata sobre el protocolo corporativo de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación en Petroperú ante el COVID-19. Estos documentos los vamos a tratar con mayor detalle en las siguientes láminas. Entonces, haciendo un resumen de los requerimientos hacia los contratistas. Los contratistas, como mencionó el doctor Paiva, deben presentar al MINSA el plan de vigilancia, prevención y control del COVID de su empresa, ¿correcto? Además, nosotros como Petroperú también les exigimos que cumplan los dos procedimientos que he mencionado anteriormente, es decir, el PROA 1-350 y el PROA 1-359, que establecen, entre sus requerimientos tenemos que piden que el contratista prepare un cronograma de retorno del personal por fases, concordantes con las fases planteadas por Petroperú. ¿Cuáles son esas fases que ha planteado Petroperú para retornar al trabajo? Se pueden apreciar en el gráfico inferior derecho. Tenemos la fase 0, fase 1, 2 y 3. La fase 0 es la fase que actualmente estamos viviendo y que le hemos denominado fase de contención, en la cual el personal menos vulnerable y clave para las operaciones de la empresa están acudiendo a las instalaciones. Mientras que el personal menos vulnerable de las actividades de soporte, así como el personal del grupo de riesgo, están efectuando labores de trabajo remoto, ¿no? En la fase 1, que le hemos denominado reactivación gradual, el personal menos vulnerable, que es clave para las actividades de soporte, ingresará a trabajar a las instalaciones. En la siguiente fase, que es reactivación incremental, el personal menos vulnerable, complementario para estas actividades de soporte, le tocará ingresar a trabajar de manera presencial. Y finalmente, en una fase 3, que es la recuperación post-COVID-19, ingresará a trabajar el personal del grupo de riesgo. Asimismo, cabe precisar que en su página web de Petroperú se ha publicado un comunicado a los contratistas en que he capturado en una imagen al lado izquierdo, que indica: contratistas deben registrar plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Este comunicado se refiere a lo que mencioné en el primer punto de esta diapositiva,
sobre que cada contratista tiene que presentar su plan ante el MINSA, ¿no? Y la evidencia de este registro ante el MINSA debe ser enviado a su administrador de contrato, ¿no? Y también será un requisito para los nuevos contratos que vayan a comenzar. En esta diapositiva tenemos una imagen de la web del MINSA, el MINSA ha habilitado para colgar los planes, ¿no? Si ustedes hacen clic en esta tercera columna, empresas, entidades, personas naturales, jurídicas, les va a salir el listado de todas las actividades habilitadas para que ustedes puedan colgar sus planes. Haciendo clic en cualquiera de estos recuadros y poniendo y aceptando esta opción sí, van a pasar a una nueva ventana donde les va a pedir los datos sobre la empresa, la actividad, el proyecto, el cual realizan, les va a dar un link les va a dar una opción para que carguen su plan y también les va a dar una opción para que carguen su nómina de trabajadores clasificados de acuerdo al riesgo de exposición al COVID-19. Y bueno, entrando ya a exponer específicamente lo que incluye el procedimiento PROA 1350, este procedimiento está dividido en tres fases, disculpen, secciones, ¿no? La sección de planificación, la sección de reinicio de operaciones y la sección de seguimiento y control. En la sección de planificación se tratan diversos temas como lo que es clasificación de la fuerza laboral, organización del transporte, organización del trabajo, comunicaciones, suministros. En reinicio de operaciones hay temas como notificación y transporte de personal, ingreso de personas, alojamiento, protección e higiene personal, servicios no industriales. Y en la última sección tenemos cómo se va a realizar el seguimiento y control de todas estas medidas. Este procedimiento aplica a Petroperú, aplica a contratistas, aplica a concesionarios, aplica también a arrendatarios, ¿no? Y en estas diapositivas he extraído lo que está referido a los contratistas para un mayor entendimiento. Bueno, a continuación, estas láminas que siguen, doy pase al doctor Jaime Takayama para que nos apoye con la exposición. Doctor Jaime, ¿me copia? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí. Disculpa, ¿podría ponerla en la presentación? ¿Salió? Ya. Carlos, voy a proyectar la diapositiva para que la exponga el doctor. Ok, correcto, está bien. Correcto, doctor, la visualiza. Ahora. Ya, listo. Disculpas del caso, muy buenas tardes con todos. Soy el doctor Jaime Takayama. Y la idea es poder entrar en contexto respecto a algunas definiciones que da las diferentes normativas. Como ya lo señalaron, constantemente, casi 2 o 3 días está saliendo normativa relacionada al COVID-19, pero hemos querido rescatar las definiciones más importantes, ¿no? Lo principal, uno de los puntos importantes es respecto a los síntomas del COVID, ¿no? Que la alerta epidemiológica número 16 define que las personas que tengan 2 o más de estos síntomas tienen sintomatología relacionada al COVID, que puede ser fiebre, dolor de garganta, tos, congestión nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto, y la idea es que esto lo declaren.
Acompañada de esta sintomatología, antes se decía que tenían que venir o proceder de una área donde haya transmisión comunitaria, pero actualmente en el Perú prácticamente todas las sedes, regiones del Perú ya tienen transmisión comunitaria. Es decir, que el hecho que tengan estos síntomas ya los califica como pacientes sospechosos de COVID-19. Adicionalmente, las empresas tienen que ver la forma cómo evaluar la salud de su trabajador, ¿no? Por ejemplo, unas medidas que se están tomando y que los menciona la normativa es la toma de la temperatura, que se hace al inicio y a la salida del centro laboral, ¿no? Que en nuestras instalaciones, en cada punto de ingreso, se ha instalado la toma de la temperatura a todo el personal que ingresa a las instalaciones. Respecto a los grupos de riesgo, también es un tema que ha ido evolucionando, ¿no? Se empezó que era una población mayor de 60 años, ahora estamos 65 años. Hablan de personas que tienen algunas comorbilidades, como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad cáncer, algunos estados que dificultan el tema de las defensas, como estados de inmunosupresión, y la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 40. Y es un estado ya de obesidad muy severa, lo que le llaman obesidad mórbida. Sin embargo, también la normativa señala que así tengas cualquier grado de obesidad, igual la empresa tiene que implementar algunas medidas para mejorar la situación de salud de sus trabajadores. Respecto al regreso al trabajo post-cuarentena, ¿no? Es prácticamente ya después de haber cumplido el aislamiento social obligatorio, ya lo habló Juan Carlos, hay unas etapas que Petroperú ha delimitado para que la gente, los trabajadores puedan ingresar progresivamente a las instalaciones. Te obligan a llenar una declaración jurada, que aquí lo vamos a mencionar, en la cual el trabajador refiere que no tiene algunos síntomas, que no ha tenido contacto con algunas personas que están calificadas como casos sospechosos o confirmados, y que no tengan alguna de las comorbilidades que ya he mencionado en el grupo de riesgo. Y al final esto es un tema de responsabilidad, porque la única forma de poder controlar el avance del COVID es prácticamente que la persona que tenga alguno de estos síntomas evite ingresar a las instalaciones, ya sea de Petroperú o a las instalaciones propias de sus empresas, ¿no? También lo del área liberada es más que todo aplica para el tema en la cual hay una área ubicada dentro de la instalación de Petroperú, pero que ha sido delegada de manera temporal a un contratista y está bajo su responsabilidad de ellos, pero que también igual tiene que cumplir con las medidas de seguridad y salud ocupacional. Y los niveles de riesgo de exposición al COVID, la resolución ministerial 239 te da una clasificación de riesgo de COVID en bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Y de acuerdo a eso, hay algunas medidas que las empresas están obligadas a implementar. La siguiente, por favor. Como les comenté, toda empresa tiene que hacer su clasificación de sus grupos de riesgo al COVID, ¿no? Y eso está relacionado a la frecuencia con la cual los trabajadores tienen contacto con otras personas y a la cercanía que tienen estos trabajadores también con otras personas. Entonces, por ejemplo, el personal de salud está clasificado como alto riesgo. ¿Por qué? Porque constantemente ellos tienen contacto con personas. El personal, los de las fuerzas policiales, servicios de vigilancia, está calificado como mediano riesgo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no atienden pacientes COVID, pero también tienen contacto con bastantes personas. También la aplicación de pruebas COVID de descarte, ya sean pruebas rápidas o moleculares. Y esto define la normativa que es obligatoria para los puestos de mediano, alto y muy alto riesgo. Y para la población de bajo riesgo es un tema potestativo y es algo que va a determinar cada empresa. También cada empresa es responsable de la salud de sus trabajadores.
y la normativa en la 239 señaló un anexo en la cual, de acuerdo al número de trabajadores que tenía cada empresa, tenía que tener un cierto número de profesionales encargados de hacer esta vigilancia de la salud de sus trabajadores. Nosotros, a través de este procedimiento PROA 1350, hemos adjuntado un formato, una ficha epidemiológica que cada contratista debe remitirnos de manera periódica a nosotros, a Petroperú, para poder hacer esta supervisión de cómo van nuestros trabajadores. La idea es un trabajo en conjunto, no solo exclusivo de Petroperú, sino con cada una de las empresas. En caso de las estaciones del oleoducto, sí están precedidos de un periodo de cuarentena previo al ingreso a las instalaciones y también la toma de las pruebas de descarte. Como les mencioné antes, si bien es cierto, habla la normativa de una obesidad mayor de 40, pero igualito, cuando una persona tiene un índice de masa mayor a 30, igual la empresa tiene que implementar control de peso, medidas de alimentación saludable, actividad física, entre otras medidas. La siguiente, por favor. Como les comenté, se ha implementado la Declaración Jurada Electrónica de Salud referente al COVID, en la cual cualquier persona que ingrese a nuestras instalaciones, ya sea trabajador de Petroperú, contratista, visita, cualquier persona que ingrese a las instalaciones tiene que llenar los datos de esta declaración jurada, en la cual él se compromete a llenar con datos reales de los síntomas o antecedentes epidemiológicos que tenga la persona. Más o menos en qué preguntas se resumen. Primero, la primera parte es los datos generales de la persona, ¿no? Fecha de nacimiento, talla, peso, de dónde está procediendo, a dónde va a ingresar. Y después ya vienen las consultas específicas respecto a la presentación de síntomas, ¿no? Si tos, fiebre, dolor de garganta, si en casa hay una persona que tiene síntomas de COVID o si ha tenido contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID, si ha acudido en los últimos 14 días a una atención médica por síntomas como tos, fiebre, todo. De acuerdo a las respuestas que las personas brinden, les va a dar el pase o no para generar lo que es la constancia de declaración jurada electrónica de salud. Ahora, como ven, sí ha habido bastantes observaciones por lo mismo de que este sistema filtra bastantes puntos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se le va a generar su declaración jurada de salud. La idea es que se comuniquen con su administrador de contrato, quien va a derivar su consulta al área médica, para que puedan ser levantadas o no sus observaciones respecto a la declaración de jurada de salud. Suponiendo que alguien ha colocado un tema de, por ejemplo, congestión nasal, y vemos y entrevistamos y determinamos que no tiene relación con el COVID, nosotros, de la parte médica, levantan la observación y en automático se genera la constancia, la cual va a ser enviada al correo electrónico de cada uno de los trabajadores. Sí, la siguiente. Listo. Igual quedo atento a finalizar las posiciones para cualquier consulta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Takayama. Después de haber escuchado las presentaciones que se han dado a lo largo de esta tarde, vamos a leer algunas de las preguntas que han ingresado a través de la plataforma para la respuesta de nuestros panelistas. Pregunta primera dice, ¿cuál es la periodicidad del llenado de la declaración jurada electrónica? Esta pregunta la podría responder Juan Guadalupe. De la declaración jurada electrónica son 7 días calendario. 7 días calendario, correcto. Otra pregunta. En el caso del personal de vigilancia privada, antes no solicitaban para un personal nuevo examen médico ocupacional.
En su reemplazo de este examen nos solicitarán prueba molecular. Quizás el doctor Takayama nos pueda ayudar con la respuesta. Respecto a... son dos cosas diferentes, disculpen. Una cosa es el examen médico ocupacional y otra es una prueba de descarte de COVID, ¿no? Respecto al examen médico ocupacional, salió una normativa en la cual señala que se puede validar o tiene vigencia el examen médico hasta por un año. ¿Por qué? Porque las empresas actualmente no están realizando exámenes médicos ocupacionales. Entonces se puede validar un tiempo más el examen médico ocupacional de estos trabajadores. Y por otra parte, son las pruebas de descarte COVID, ya sea prueba rápida o prueba molecular, que no reemplazan a la anterior, son cosas, por eso digo, son cosas diferentes, que al final se realizan de acuerdo al plan de vigilancia de cada empresa. Si han determinado que su personal es de mediano, alto o muy alto riesgo, tienen que hacerse obligatoriamente las pruebas de descarte COVID. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas es, en el plan de un contratista se lista el puesto de cada trabajador, no menciona el nombre y apellidos. ¿Es correcto esta presentación? Igualmente con el personal del Comité de Seguridad. Quizá Seguridad nos puede dar un alcance de la respuesta. Sí, Carlos. Bueno, la experiencia de nuestro plan es que hemos puesto nombres, apellidos, DNI, el puesto laboral, ubicación del puesto, en qué planta está, en qué refinería, ¿no? Y adicionalmente una columna con el grado de exposición al COVID. Con esa estructura, el MINSA ha aprobado nuestro plan. Ajá, ok. Otra pregunta dice, venimos trabajando en remoto desde casa y se ha decidido no tener trabajo en oficina hasta el próximo año. ¿Necesitamos también hacer el plan? Pregunta que debe responder Seguridad tal vez también, Juan Carlos. Bueno, creo que ahí nos puede apoyar el doctor Paiva, Carlos. Ah, ok, sí, muy bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Paiva, lo escuchamos. A ver, fundamentalmente las normas que se han emitido son para reinicio de actividades. La necesidad del plan indudablemente es para trabajos presenciales. Creería, si estamos en un supuesto de una empresa que que no está realizando trabajos presenciales y únicamente está en la modalidad de remoto o la modalidad de licencia con goce de haber compensatoria, pues no tendría necesidad de tener un plan, porque básicamente si revisamos los planes son planes de prevención y seguimiento para los trabajadores que regresan o continúan haciendo labor presencial, ¿no? Claro, ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, si ya ingresamos en el MINSA, en el SICOBI, nuestro plan, ¿hay que esperar que lo aprueben para reiniciar actividades? Por lo que acaban de indicar, solo bastaría con enviar un correo al administrador del contrato, indicando que ya ha sido recibido el plan en el MINSA. ¿Es así? ¿Se lo contesto, Carlos? Sí, por favor, doctor Paiva, ayúdenos con la respuesta de... Como lo señalamos anteriormente, los invito a revisar este último decreto supremo, el 101-2020 PCM. Ahí se ha señalado la aprobación automática con el solo hecho de que el plan sea colgado en el SICOBI, ¿no? Evidentemente, acá probablemente va a haber un control posterior. Ahí tenía alguna diapositiva de quienes tienen a cargo el control posterior de esto. Recordemos que este control posterior, básicamente, de acuerdo a las normas, va a ser a través de los órganos de fiscalización del Ministerio de Salud y de los órganos de fiscalización de SUNAFIL, ¿no? Entonces, este plan, la idea es que haya una suerte de control posterior a efecto de verificar que este plan haya sido ajustado a la norma marco que es el de la resolución ministerial 239, ¿no? Gracias. Aquí. Ok, muchas gracias, doctor.
Ahora otra pregunta que la podría responder el doctor Takayama. Buenas tardes. En el caso de los hipertensos, entendemos que si son controlados, ¿son considerados como de riesgo bajo? Buenas. Sí, lo que pasa es que al final, igual, vuelvo a repetir, son dos cosas diferentes. Una cosa es la clasificación para grupo de riesgo, que lo que señala la normativa que todas las personas que son mayores de 65 años con hipertensión arterial, diabetes y otras patologías están calificadas como grupos de riesgo. Y otra cosa es la clasificación de la exposición al riesgo, que va a depender del tipo de trabajo que realicen, ¿no? Le daba el ejemplo del caso de los policías. Los policías, por el hecho de estar en contacto con personas todo el tiempo, está calificado como mediano riesgo. El personal de salud que atiende personas está calificado como alto riesgo. Entonces, son dos cosas diferentes. Un hipertenso va a depender de en qué grupo o qué función va a realizar para determinar si está en un trabajo de bajo, alto o mediano riesgo, ¿no? Ok. Y me parece que esta pregunta que viene a continuación también es para usted. En el caso de Petroperú, ¿no van a solicitar obligatorio prueba de descarte? ¿Se refieren para los trabajadores de Petroperú? Sí, no queda claro, pero entendería que es para los trabajadores, sí. Se ha determinado, se está sacando el lineamiento en la cual para los trabajadores calificados como mediano y alto riesgo, porque esos dos grupos tenemos, nosotros muy alto riesgo no tenemos, de mediano y alto riesgo, sí le vamos a hacer de forma periódica las pruebas de descarte. Y en el caso de bajo riesgo, se les va a hacer al momento de retornar a sus labores por única vez y posteriormente en caso que los trabajadores sean calificados como casos sospechosos o contactos directos de un caso COVID. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas es, el contratista hace el reporte de casos positivos de COVID-19, se hace al Departamento Médico de Petroperú. En estos casos, ¿quién es el encargado de hacer el cerco epidemiológico? Esta pregunta también es para el doctor Takayama, me parece. Sí, miren, aquí la mejor forma de poder delimitar un caso positivo de COVID a nivel laboral es un trabajo en conjunto. Al final se viene con una comunicación constante con las contratistas. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando es un trabajador de Petroperú, nosotros somos los que hacemos este cerco, ¿no? Epidemiológico, le delimitamos quiénes son los contactos para poder aislarlo. Igual la contratista también tiene que hacer esa función con sus trabajadores y a la vez tiene que hacer sinergia entre ambas partes porque puede que un trabajador de Petro esté en contacto con otros contratistas o viceversa, el contratista esté en contacto con trabajadores de Petro. Por eso la comunicación es importante para poder hacer este cerco. Ok, muchas gracias. Otra de las consultas, buenas tardes. En caso de oleoductos, si una contratista viene realizando el mismo servicio, pero en dos tramos diferentes de este oleoducto, ¿se presenta un solo plan o es un plan por punto de trabajo? Esta pregunta, ¿quién nos puede ayudar con la respuesta? Sí, Carlos, yo entendería que la contratista está trabajando para el oleoducto, solo que en dos locaciones distintas del oleoducto y que su plan va a considerar esas dos locaciones distintas. Exacto. En ese sentido podría presentar un solo plan ante el MINSA, ¿no? Ok. Vamos a ver otras de las preguntas que han ingresado. Si uno tiene 37 años y es diabético, pero tiene su glucosa controlada,
qué tipo de vulnerabilidad es baja, media, alto riesgo, alto o alto riesgo. Doctor Takayama. Sí, es más o menos lo mismo que respondí en la anterior, relacionado a la hipertensión. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el grupo de riesgo y otra es la clasificación de nivel de exposición, ¿no? Que eso va a depender del tipo de trabajo que realicen y del contacto que tengan con otras personas. Ajá. Ok. Le compete al cliente tomar la temperatura y poner a disposición el lavatorio de manos y la entrega de gel en los accesos a refinería. ¿Incluye también pediluvios? Esta pregunta, seguridad, servicios médicos. Seguridad, no. Sí, en los accesos, el protocolo de desinfección está a cargo de la empresa, de Petroperú. Ajá, ok. Eso entonces lo tiene a cargo Petroperú. Generalmente se trabaja bajo un régimen de 20×10. Pregunta, ¿se debe hacer una prueba de descarte al ingresar al proyecto y pasados los 20 días al salir se debe volver a realizar las pruebas de descarte? Disculpa, Carlos. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpa, Carlos. Sí, la pregunta es, generalmente se trabaja bajo un régimen de 20×10. Debe ser en oleoducto, ¿no? Se debe hacer una prueba de descarte al ingresar al proyecto y pasados los 20 días al salir se debe volver a realizar la prueba de descarte. Básicamente lo que preguntan aquí es si se toma una prueba cuando ingresas en periodos largos, haces una prueba al ingresar y una prueba al salir. Quieren que les confirmemos si ese es el procedimiento que deben de seguir las contratistas. No, lo que nos estamos pidiendo para el caso del oleoducto es la prueba de descarte al ingreso. Ajá. Claro, y si el trabajador volviera, otra vez tendría que hacerse la prueba para ingresar, ¿no? Así es. En los proyectos de roce y limpieza, la rotación del personal es de un mes. ¿Cómo podemos realizar la aprobación del plan COVID con relación al CSST? Es muy difícil conformar un comité siguiendo las pautas de la Resolución Ministerial 148-2012-TR. Esta pregunta está relacionada, digamos, a temas de la implementación del plan COVID. ¿Quién nos podría ayudar con la respuesta, por favor? Repítela, Carlos. Parece que lo que tienen es un problema de poder conformar el comité para la aprobación. El comité, exacto. Sí, dicen que es muy difícil porque el personal entra en rotación cada mes, ¿no? Básicamente la pregunta dice así. En los proyectos de roce y limpieza, la rotación del personal es de un mes. ¿Cómo podemos realizar la aprobación del plan COVID-19 con relación al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es muy difícil conformar un comité siguiendo las pautas de la Resolución Ministerial 148-2012. 2020 es. Pero independientemente del sistema de trabajo que tengan, ¿no? Toda empresa que tenga trabajadores de un mínimo de 20, si mal no recuerdo, pues tiene la obligación de tener un comité de seguridad. Entonces, digamos, el sistema de trabajo es independiente. Creo que sí, debería tener un comité y ese es el comité que tendría que aprobar el plan, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, doctor Paiva. Una de las últimas preguntas que tenemos por aquí es, en el caso de las personas o trabajadoras embarazadas, sabiendo que las personas que están gestando tienden a tener bajas defensas, ¿ellas podrían ingresar a refinería? Doctor Takayama nos ayuda, por favor. A la gestación hay que diferenciar que es una condición de riesgo. Igual, muy independiente al tema de COVID, es una condición de riesgo en las áreas operativas. Entonces, sí o sí tiene que declararlo para poder analizar qué función va a realizar, porque si es un tema operativo no debería ingresar a las instalaciones.
independiente al tema de COVID. Ahora, más aún con este tema de la pandemia, hay que tener cuidado porque igualito estas personas también tienen su condición de riesgo, ¿no? Es por ello que sí o sí es preferible que estas personas declaren su condición de gestación para poder nosotros dar la orientación adecuada. Ok, muchas gracias. Bien, agradecemos al panel que nos acompaña hoy. También agradecemos a todos los participantes que se han sido empresas contratistas de Petroperú. Las preguntas que no hemos podido responder a través de esta comunicación las haremos llegar a sus correos electrónicos. A todos los panelistas y participantes les deseamos unas buenas tardes y nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo a todos ustedes. Gracias. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.